Bueno, te quería como para empezar a charlar un poco del oficio editorial. Ahora estás trabajando como coordinadora en Adrián Hidalgo, ¿no? Sí. Y también trabajaste en otras editoriales de qué implica ser coordinadora editorial, estar en todo el campo, digamos. Siempre es difícil, viste, contarlo en un minuto, como en reuniones, cuando había reuniones o fiestas, era, bueno, ¿y vos qué hacés? Y era, viste, como re largo, como contar, porque hay que detallarlo, pero sí, es como estar seguir al libro y a todos sus proveedores, digamos, especializados en distintas instancias, por todo lo que es el proceso del libro, que es un montón. De hecho, pienso que está como muy invisibilizado, ¿viste? Como todo el laburo que implica cada libro, como Claro. desde el acuerdo original hasta lo que efectivamente una persona tiene en la mano, o ahora como IUC, nada, intervienen un montón de personas con distintos saberes, y lo que hago sí es como coordinar eso, digamos, si, no sé, el texto tiene frases o términos en latín, pasárselo a un especialista en lenguas clásicas para que chequee término por término. Después, todo el ida y vuelta con las correcciones, en general son más de dos lecturas como mínimo de corrección, una en Word y otra ya cuando el libro está maquetado, la maquetación, que lo hace una diseñadora, como el diseño de tapa, pedirle al editor, en el caso de mi trabajo actual, Adrián Hidalgo, que escriba el texto de contratapa, la bio del autor o autora, como es tipo miles, pedir el ISBN, como... ¿Y cómo te llevas con porque me imagino que estar en todo el circuito te lleva, como aparecen errores, ¿cómo te llevas, o cómo has madurado en relación a los errores, digamos? Oh, gran pregunta, gran pregunta. Es un aprendizaje de la vida, se conjugan mucho, muchas cosas, características personales, o sea, creo que casi todos los que trabajamos en el libro somos muy obsesivos en algún punto, es como no hay chance de que eso no sea así. Y Mariana Rey, la persona que primero me contrató en el mundo editorial y me enseñó todo, nada, fue como muy un lujo, la verdad, como empezar a trabajar con ella. Y me había hablado de una estadística que decía que un libro bien editado tiene un error cada, no sé, 10 páginas, por ejemplo, una cosa así. Y eso fue como... Pero cambia mucho también la posición respecto de todo el proceso del libro si estás en un lugar de coordinación que si estás en el lugar de la edición, sobre todo en una edición como Ripio, que es una editorial chiquita, tenemos 3 títulos publicados, somos 3 nada más. Entonces cuando sos parte de una estructura más grande, me da la sensación de que es más fácil detectar algunos errores, ¿viste? Como que tenés como estás como un poco más alejada como de la cosa y podés en cada instancia intervenir un poco y detectar cosas que por ahí la persona que estuvo muy embebida de esa tarea no la vio. En cambio, cuando estoy en Ripio, se me pasan elefantes, ¿entendés? Y algunos los resuelvo antes de imprenta, la mayoría, por suerte. Pero sí, la relación con el error es un camino, supongo que no se termina nunca, digamos. ¿Te cambia tener un sello autogestivo tuyo, digamos, o no? ¿O el trabajo es el mismo, lo consideras como algo similar a lo de Adrián Hidalgo? No, cambia todo. Sí, cambia todo. Sí, sí, sí. Es como un punto de llegada que a la vez es un punto de partida. La responsabilidad, pero no lo vivo tanto como responsabilidad, sino como más la cosa del deseo, de qué editar, digamos, es desde donde yo, digamos, vivo el proceso del libro, ¿no? Que sé yo, alguien que se dedica más a lo comercial, por ahí, no sé, le cambia en otro sentido, pero desde la edición y la producción cambia todo. Mi propio lugar en la tierra directamente, o sea, como, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Y también es como
como muy divertido ver cómo vas a, lo que es el a priori y lo que es hacer efectivamente la tarea, ¿viste? Como yo estudié comunicación y estaba todo el tiempo esperando y no sabía qué hacer, obviamente, en mi vida, no sabía qué dedicarme. Como, Y como todos los que estudiamos eso, casi todos, y entonces estaba esperando una epifanía total, viste, a ver qué era lo que iba a hacer, y mientras tanto fui 7 años librera y seguía esperando esa epifanía, y después empecé a hacer correcciones, y seguía esperando que cayera del cielo, y después empecé a trabajar en font, ¿entendés? Y bueno, obviamente era la práctica misma la que me estaba llevando. Y en la edición, cuando en Ripio pasa un poco lo mismo, ¿viste? En la previa yo decía, bueno, voy a tener un plan, ¿entendés? Perfecto, de no sé qué, voy a tener clarísimo a dónde quiero ir con el catálogo, y qué sé yo, y después te acercan manuscritos que son increíbles, pero que son más híbridos de los que vos pensabas, y te parece fantástico la hibridez, y vas como... eso, el catálogo también creo que eso, soy muy novata, tenemos varios títulos más contratados, pero es una editorial joven. sí. Pero bueno, lo que puedo decir ahora del proceso es eso, es muy, muy permeable y se va construyendo como con otras personas, obviamente. Y la editorial surgió como Ripio, digo, surgió frente a una especie de vacancia que ustedes son 3, vieron que no había, surgió más por alguna conversación entre los 3. ¿Cómo surgió la idea de linkear artes plásticas con también otras artes? Sí, Ariel Plan y Emiliano Morales estaban armando ellos, por su lado, una editorial un poco más vinculada a literatura, y yo tenía una idea bastante férrea de hacer algo así como Ripio, más vinculado a las artes, por mi propia también camino. Fui artista de alguna manera en otra vida, trabajé con fotografía y texto y qué sé yo, y me interesó siempre mucho el arte. Mi madre es licenciada en Historia del Arte, así que me llevaba mucho a museos, como que tengo como toda una familiaridad. Eh, y bueno, y en un momento fusionamos los dos proyectos y bueno, preponderó un poco la idea que tenía con respecto a la edición. Y también hay algo que pensábamos que había como menos editoriales que publicaran este tipo de textos de no ficción vinculados a las artes, pero tal cual, como bastante híbridos. En algún momento, o por el autor o la autora, o por el tipo de proyecto, lo que sea, hay como un pie en las artes, pero tampoco es una cosa cerrada. Y editoriales de literatura hay increíbles, además, súper especializadas, súper heterogéneas, como... Así que nos parecía que era una zona que que podíamos aportar algo más, ¿viste? ¿Y cómo surgió el arte, hablando de esta vinculación del arte de Ripio? ¿Cómo lo pensaron? ¿A partir de qué? Que tienen como la elección de los colores, el minimalismo, un poco, ¿cómo surgió? ¿Hay alguna explicación? Un poco más? El diseño, decís, de las tapas y eso, Sí. lo hacen Cecilia Salkovich y Gastón Pérsico, que bueno, además son re artistas y los conocía como artistas, digamos, el trabajo como artistas me encanta. De hecho, la primera reseña que escribí en mi vida sobre una muestra fue una muestra colectiva en la que estaban ellos, estaban Ariel Otier, Gabriela Sebach, Alfredo Srur, Geraldine Lanteri, bueno, Lanteri, había una muestra que caí y llegué a mi casa y me puse a escribir, o sea, nunca había escrito una reseña, no tenía ningún contacto de nada, pero era tan lo que a mí me interesaba en ese momento, que tenía que ver con la representación, como con el vínculo entre el referente y la fotografía, como que había algo, me fascinaba además cómo lo habían resuelto desde distintos lados. Y eso, así escribí mi primera reseña y la subí creo que no me acuerdo dónde, a Ramona. Ah, Me contactó Ariel, el curador, y me dijo, es como si hubiéramos hablado, como si hubiéramos conversado sobre la muestra, no te conozco, pero bueno. Y ahí estaba, sí, fue como nada, así una cuestión de afinidad como muy fuerte.
Y ahí estaban Cecilia y Gastón, que me había encantado lo que habían hecho, ya lo conocía, y para el momento de armar Ripio, que estuvimos, no sé, 2 años reuniéndonos, o 3, la Ripio, ¿no? Nada, se nos ocurrió convocarlos porque sabíamos que trabajaban en diseño editorial, y ahí les mandamos varias referencias visuales, teníamos como una idea bastante clara, la verdad, de lo que queríamos. Así que cuando enviaron como la primera tanda de bocetos fue como, sí, claro, era exactamente esto, exactamente en el sentido de como una cierta idea, no es que hubiéramos imaginado exactamente así como lo hicieron. Nos devolvían algo nuevo y que a la vez era lo que queríamos. Y además de la hibridación, ¿hay algo conceptualmente que vos crees que define a la editorial? Cierta conciencia política, como el lado de, digamos, el arte como, viste, como herramienta de transformación, no por supuesto una cosa solo de bajada de línea, eso ya creo que ni hace falta aclararlo a esta altura, Claro. pero sí nos interesa como una, sí, como una función política que sea completamente indirecta también, ¿no? Digo, ahora publicamos Ferrari, que eso es obvio, digamos, las posturas de León que tenía, y es Sí. como muy impresionante también cómo siguen alterando ánimos, ¿viste? Sus obras, es como que ahí también da la pauta de que hay un montón de cosas que siguen sin moverse porque escandaliza con cuestiones que por ahí una creería que ya medio Están están saldadas a palos. Pero sí, como una conciencia política, como una conciencia de la función política del arte en algunos en sentidos no directos claro. necesariamente. Contame un poco de eso, que no sé si está suspendido, pero ese experimento que habías llevado adelante con el Club Fénix, de qué iba un poco, no sé si lo pensás en algún momento se retomará, pero eso ligado un poco a la experiencia del fracaso, de esto que venimos hablando, de cómo enfrentar distintos tipos de dificultades creativas. Eh, fue, bueno, fue una de las pocas ocasiones en que la idea te toma y la idea es mejor y no hace falta más que seguirla, digamos. Fue con mi amiga Yelén Cocos, un día nos juntamos a cenar como amigas, y así como jodiendo la charla empezó a surgir como toda la idea del fracaso, y la cosa loser y qué sé yo, y empezamos como en chiste a tirar, ay, mirá si tal cosa, y claro, y después no sé qué, y nos fuimos cada una a su casa re cebada, y a la mañana siguiente, me acuerdo antes de ir a trabajar en la combinación de subte, yo grabándole audios y ella diciéndome lo mismo, como... así fue como medio una explosión, estuvo re bueno. Y bueno, la idea es como una clínica donde lo único que funciona es el fracaso en la creación, entonces lo único que nos interesaba. Entonces hicimos 2 ediciones hasta ahora de manera bastante caprichosa, muy al estilo de Club Fénix. Eh, era Terror en verano, se llamó la que era en verano, y Temblor en invierno. Y entonces lanzamos una convocatoria donde las personas tenían que enviar, en vez de un currículum y todos sus logros y residencias y premios y bla, tenían que mandar un problema que estuvieran teniendo, y solo ese problema. Estoy trabada, no puedo escribir, no puedo, no sé, editar esto, no puedo... y esos eran los fracasantes, desarrollamos toda una terminología con eso, y convocábamos a los descifrantes, que eran las personas que iban a llevar adelante un poco los encuentros, eran 6 encuentros en cada ciclo, de muy diversas disciplinas, y hacíamos pares, pero también de vuelta transdisciplinario, como un problema de una escritora, lo trataba un pintor, y cosas así. Y los descifrantes eran increíbles, eran Graciela Esperanza, Alberto Goldstein, de Latín, Margarita Roncarolo, así, eran 12, todos muy increíbles. Lola Arias se ocuparon mucho con el proyecto.
Nosotras dos éramos las arpías, había una cuestión medio performática ahí, no hablábamos, estábamos medio maquilladas, vestidas de negro, no se permitía registro visual ni escrito, había miles de reglas, miles de reglas. Pero sí, está bueno. ¿Y cómo te llevas en relación a esto del fracaso con el, no solo en la editorial, sino en general, cómo te llevas con el aprendizaje? ¿Te gustan aprender cosas? La estuve desarrollando un montón, mi capacidad de fracaso, un montón. De más chica le tenía pavor, por suerte ahora es como, sí, no. Cuanto más en casa me sienta fracasando, creo que mejor va a ser para todos. Y con lo de investigar está bueno porque es... uno, viste, el catálogo termina, es esto que te decía antes, tenía como una idea previa de tener como súper claras las direcciones, o los temas, o las disciplinas, o la hibridación en la que quería que fuera el catálogo de Ripio, pero uno termina haciendo lo que es, y yo soy como muy como comunicación, muy curiosa de distintas disciplinas, entonces termina... Lo que me está pareciendo ahora por lo menos es que el catálogo se va como a desarrollar en muchos sentidos diferentes, ¿viste? Como el libro de la primavera árabe y el invierno del desencanto es como, a mí me encanta, es un libro que tiene muchísima información, que dispara para 1000 lados distintos, con artistas, con la zona que trata y con las disciplinas, porque viste, trata de, pues, lo leíste, o sea, y entonces ahí hay como una línea por la que podríamos ir durante mucho tiempo, digamos. Claro. Y el inmediatamente posterior fue Ferrari, y así, digamos, es como que me imagino que se va a ramificar un montón, y que pasado el tiempo algunos títulos posteriores se van a volver a comunicar con estos primeros títulos, ¿viste? Como que se va a armar un árbol. Hasta ahora con tres títulos, algunos anunciados y otros seguramente contratados. En general, ¿ustedes fueron a buscarlos? ¿Aparecieron los autores? ¿Cómo fue? Todo el comienzo fueron producto de investigaciones, o el primer título, por ejemplo, el de Eduardo, fue como una especie de colaboración. Empecé a hacer la edición de los textos cuando todavía Ripio no existía, y eso nos llevó, no sé, 2 años, un poco más también, y en paralelo se fue configurando Ripio, y entonces medio que llegaron los dos procesos ahí como al mismo tiempo, entonces fue como, bueno, que salga por Ripio finalmente, pero en un comienzo era, nada, yo iba a ayudarlo a organizar y a eso. Y después, en general, son todas investigaciones que he hecho, desde las más azarosas, así como que eso, esta idea de tenerlo todo reclaro, ni a palos, como una cosa también muy intuitiva, de haber levantado en una librería afuera cuando viajé, levantar un libro así de la mesa directamente, y nada, que fuera increíble, y ahora lo contratamos, pero cosas así también pasan, y ahora también empieza a pasar que empiezan a acercar originales, nos empiezan a enviar. ¿Y te abruma? ¿O lo... Sí. No, eso es mi gen judío, todo lo que no tengo de religiosa ni de culturalmente judía, sí lo tengo en lo de la culpa, el deber, o sea, ahí ya justo le hablaba el otro día con Ari, como tengo que ya por suerte más o menos está, como no puedo sentirme mal por las lecturas que debo y las devoluciones que debo, porque va a ser así el resto de mi vida con suerte, entonces ahí hay que, me tengo que relajar y avisar que siempre estás corriendo detrás la cantidad de textos que tenés para leer y la cantidad de libros que te gustaría publicar, como eso lo escuché en una charla hace poco también de Maxi de Sigilo, que decían lo mismo, como siempre estás corriendo atrás con lo que querés publicar, digamos. Es una autoconciencia de que es parte del oficio también, ¿no? Tal cual.
Bueno, acá te agradezco por la breve charla. Así que, bueno.